Ojalá sea de provecho para ustedes. Para mí es un desafío porque cada vez que uno da clases, sobre todo de posgrado, es un diálogo y una construcción en común con ustedes que son también profesionales y en su día laboral ven con profundidad y con matices siempre distintos cada uno las problemáticas del derecho administrativo y de la teoría del acto administrativo, ¿no? Así que agradecido por la convocatoria y ojalá, como les digo, sea de provecho también para ustedes, seguro para mí sí lo será. Me comentaban, sí, Pablo y Fernando Comadira, que comenzó el curso y ya los temas que han tratado, recién lo decía Fernando al comienzo, vieron ya, tienen una noción refrescada y acabada de la noción del acto administrativo, del sentido de la teoría, ¿no?, del acto administrativo y fueron avanzando sobre los contornos de esa noción de acto administrativo que es bien compleja y bien discutible, ¿no?, porque no tenemos una definición legal normativa de actos y entonces el trabajo de la doctrina y la jurisprudencia fue dándole contornos ciertos y en algunos casos cuestionando los matices legales, ¿no?, como si el acto de alcance general previsto en la Ley de Procedimientos Nacional también debe ser o no calificado con esa naturaleza, ¿no? Y vemos la corriente la huella que ha dejado el profesor Comadira, que ha señalado, ¿no?, tiene un régimen distinto y entonces, ¿no?, parecería que no tenemos que incluirla. De todos modos está previsto en la ley, con lo cual tenemos que convivir con esa configuración legal y hay que dar una respuesta práctica, ¿no?, desde el ejercicio del derecho en la administración, en la justicia, ¿no?, desde la legislación, si se está pensando eventualmente en una modificación. Así que la noción tiene una riqueza muy grande, detenerse en la noción de acto administrativo. Luego avanzaron con el profesor Silva Tamayo en los pasos que siguen y entiendo que hicieron pie en la voluntad, ¿no?, como componente, como presupuesto, diría Marinhoff, del acto administrativo y teniendo un peso relevante también, ¿no?, sobre todo porque el derecho administrativo dialoga permanentemente con el derecho privado también y entonces, bueno, viene muy fuerte la impronta de la voluntad en el derecho privado y en el acto jurídico y por lo tanto hay que ver qué recepción y qué encuadre tiene, ¿no?, la voluntad psíquica de la gente y la voluntad del particular, ¿no?, en la configuración del acto administrativo, en su régimen de validez, etc. Y conmigo vamos a ver en este momento de clases los elementos o requisitos esenciales y accidentales que prevé el texto de la norma federal. Hago acá un paréntesis para ver el auditorio. ¿Quiénes trabajan con el derecho federal? Derecho administrativo federal. Levanten la mano, bien. ¿Quiénes con el derecho de la ciudad y de la ciudad? Varios, un tanto parecido. ¿Y de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias? Bien, bien. Así que, bueno, este curso tiene esa riqueza, ¿no?, de una mirada federal y local. Sabemos que el modelo de la ciudad de Buenos Aires, incluso de la provincia, siguió también el texto con algunos matices y diferencias puntuales que corresponde hacer, pero tiene una matriz parecida. Hay otras provincias que tienen otra matriz, otra génesis, y por eso podemos encontrar distintos elementos, ¿no?,
matices, un elemento más, un elemento menos, distinto régimen de invalidez, ¿no? Hay provincias que siguieron el modelo del profesor Gordillo y entonces, por ejemplo, Mendoza o Salta, que copia Mendoza, ¿no? Y habla de nulidades leve, levísima, grave, gravísima, ¿no? No es el esquema de nuestra ley, ya lo van a ver en el régimen de nulidades, con lo cual cada jurisdicción tiene sus matices. Este es un derecho, y esto es muy importante siempre tenerlo presente, un derecho no delegado por las provincias a la nación, por lo tanto cada provincia, cada jurisdicción reserva su régimen de derecho público y la nación desarrolla, despliega su derecho administrativo. En ese ejercicio, ¿no? Es que el legislador nacional, un legislador que fue en una época un gobierno de facto, con lo cual fue un decreto ley, ¿no? Diseñó en el título tercero de la Ley de Procedimientos Administrativos, receptó la teoría del acto administrativo. Con lo cual tiene jerarquía legal, ¿no? Y acá tengo como horizonte que mi tema son los elementos del acto administrativo. Ahora, ¿tiene sentido? Esta es una buena pregunta. ¿Tiene sentido que haya sido el legislador el que haya configurado la teoría del acto administrativo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene sentido? ¿O podría ser un reglamento autónomo, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Conocen los tipos de reglamento, ¿no? O los 4 tipos de reglamento a la luz de la Constitución Nacional? ¿No? ¿Podría mediante un reglamento autónomo o reglamentario de alguna ley darle contorno a la teoría del acto administrativo? ¿Qué opinan? A ver, seguro que tienen alguna respuesta, pasa que la timidez los... Me parece que dentro de la ley es un marco normativo general, de carácter general. Bien, dentro de la ley... Si los 3 poderes emiten actos administrativos, lo razonable es una ley general. ¿Y por qué sería razonable que una ley, si los 3 actos, si los 3 poderes dictan actos administrativos, por qué va a tener que ser el legislador el que tenga el ancho de espada para delinear la teoría del acto administrativo? La uniformidad de criterios, a una de un solo criterio. No, porque es una actividad legislativa. Porque es una actividad legislativa, la uniformidad de criterio no está mal, ¿eh? Está bueno recordar la finalidad de la teoría del acto administrativo, ¿no? Generar un régimen jurídico uniforme, ¿no? En pos de la defensa de los derechos individuales y el interés público, la consecución del interés público. Ahora, alguien podría decirme que, bueno, podrían ponerse de acuerdo y los 3 tener un régimen análogo, pero dictado por cada uno de los 3 poderes, o alguien podría decir que eso conspira contra el perfeccionamiento, porque quizás el poder judicial o el poder ejecutivo tenga una mejor opinión que el legislador y entonces, ¿por qué no podría el poder ejecutivo delinear los trazos gruesos de la teoría del acto administrativo? Porque más allá de que quien emita el acto, hay que contemplar los derechos del administrado. Y justamente el poder legislativo está representado en los ciudadanos. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan, creo que tu respuesta completa un poco la de los demás y se acerca, ¿no?, a la respuesta constitucional.
si atendemos a los administrados, ¿no? y el acto administrativo tiene mucho que ver con el administrado, porque es el acto de la administración que va a producir efectos sobre su esfera de derechos, ¿no? No es un archívese, un pase de una dirección a otra, una instrucción interna, no, es un acto, ¿no?, emitido por un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa, exorbitante del derecho privado, ¿no?, con efectos directos en los particulares. Y si tiene efectos directos en los particulares, entonces algo tiene que ver el artículo 14 de la Constitución, algo tiene que ver, ¿no? Se ejercen de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, no es irrazonable como respuesta constitucional que tenga que ser el Poder Legislativo el que trace el contorno de la teoría del acto administrativo, porque vamos a necesitar una ley para afectar derechos. Entonces, estemos hablando de una cesantía, estemos hablando de una clausura, de un establecimiento, de una concesión de servicios públicos, de una designación, etcétera. Pongan el ejemplo que quieran de acto administrativo, impacta en la esfera de los derechos. Y si impacta en la esfera de los derechos y es emitido por el Poder Ejecutivo, claramente esa declaración del Poder Ejecutivo tiene que enmarcarse, cumplir con los requisitos que exige un pronunciamiento estatal según la conformación que le haya dado el Poder Legislativo. Poder Legislativo en trabajo conjunto con el Ejecutivo, porque una ley no es solo un acto del Poder Legislativo, es un acto complejo federal, ¿no? Con lo cual es un acto que exigió sanción legislativa, pero también promulgación ejecutiva, y podría padecer un veto. Si hoy en día se quiere modificar la ley de procedimientos y poner un elemento más, sacar un elemento menos, etcétera, el Ejecutivo podría vetar. Entonces, no es solo, quizás una ligereza de lenguaje decir solo legislativo, pero sí es cierto que le da el peso deliberativo, ¿no?, el peso republicano, la fuerza republicana que tiene la ley, se la da el paso, el tránsito por el Congreso y la sanción de cada una de las cámaras. Entonces, cierro este paréntesis, ¿no?, inicial que abrí, que es la Constitución sí tiene algo que decir, ¿no?, y por eso es razonable que esté previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos. Podría estar en una ley paralela, que es la Ley del Acto Administrativo, pero lo cierto es que el legislador la ubicó, ¿no?, en sus trazos fundamentales dentro del título tercero de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y entonces, ya entrando a la cuestión de los elementos, pero antes de entrar a los elementos, me imagino que todos más o menos saben cuáles son los elementos. Tiene igualmente sentido profundizar, ¿no?, siempre volver, el trabajo de una, yo digo, queda un poco académico, pero es el trabajo como de una vaca, ¿no? Hay que rumiar, y uno siempre le saca un nuevo matiz, un nuevo sabor al pasto o al argumento, digamos, que está mascullando, y por eso siempre es bueno volver a los grandes temas de derecho administrativo, volver al acto administrativo, y dentro del acto administrativo a los elementos. Sin embargo, los elementos no es algo que haya que estudiar o se pueda estudiar de manera aislada, ¿no? Uno trata de desagregar conceptualmente la teoría del acto administrativo, y entonces dedicaron 1 o 2 clases para hablar de la noción de acto administrativo y la función administrativa, una clase para hablar sobre la voluntad en
en el marco de la ley del acto administrativo, y ahora los elementos, pero después van a seguir con los caracteres, con el régimen de invalidez, con el régimen de extinción, los tipos de revocación. Y entonces cada uno de estos, podríamos decir, capítulos o estamentos que se van estudiando de la teoría del acto administrativo no son compartimentos estancos, ¿no? Y entonces mucho de lo que se diga de elementos vamos a tener que analizarlo a la luz de la noción también, ¿no? Entonces seguramente en el curso de la clase hablemos de que el acto administrativo necesita dictamen jurídico previo. Ahora, un acto ¿podemos calificar de acto administrativo el acto de algún particular? ¿Qué dictamen jurídico previo puede tener el acto de un particular? Me imagino que le habrán dado una respuesta bien sofisticada, no sé si con Pablo o Madira o con Fernando en la segunda clase, a esa temática, ¿no? Y así tantos otros. Quizás lo del particular suena extremo y acá alguien me dijo que no, directamente, rápido. Pero alguien puede decir, ¿y el acto que emite una concesionaria de servicios públicos que tenga facultades delegadas? ¿No? ¿O el acto que emita el Colegio Público de Abogados? Y entonces, ¿tiene o no que cumplir el Colegio de Abogados con el dictamen jurídico previo? Y entonces, ¿con qué alcance? ¿Cómo se suple la ley? Porque la ley dice del servicio jurídico permanente. ¿Tiene un servicio jurídico permanente? ¿No? Etcétera. Entonces, lo que se estudia en elementos, que vamos a dar un pantallazo hoy, seguramente pone en línea, ¿no? Muchas de las cosas vistas en las primeras clases, y seguramente se completará con las clases que vienen, ¿no? Porque, bueno, el régimen de invalidez impacta muy fuertemente en relación con los elementos, ¿no? Porque justamente la existencia adecuada de los elementos son los que va a dar como producto un acto plenamente válido. Si alguno de los elementos del acto administrativo falta o está gravemente afectado, va a producir una nulidad absoluta. Entonces fíjense cómo va a tener una recíproca implicancia el día de hoy con probablemente clases de más adelante en el curso, lo mismo con extinción, con revocación, con modos de convalidación del acto, etc., ¿no? Bien, esto hace que por ahí quizás algo que se mencione en la clase de hoy ya esté dicho, o quizás en clases que vienen se repitan más o menos parecido, ¿no? Quizás con un parecer distinto, si la clase lo da otro profesor que tiene una mirada o un énfasis diferente en algún aspecto. Por eso la riqueza también de ver esta teoría del acto administrativo, que tiene que no perder de vista, quizás lo vieron el primer día, ¿no? El sentido de la propuesta de la teoría, ¿no? Tener un régimen uniforme, es un esfuerzo muy grande tener un régimen jurídico uniforme, ¿no? Sobre todo cuando los textos legales no son acabados. Como dijimos, tenemos dispersión jurisdiccional porque es materia no delegada, con lo cual tenemos 25 jurisdicciones, ¿no? Que emiten, proponen su teoría del acto administrativo. ¿Cómo receptan cada una de estas jurisdicciones la teoría del acto administrativo? Es un desafío muy grande, ¿no? Alguna vez le escuché decir a un profesor que dedicarnos a esto es tanto casi más difícil que entre nosotros podamos llegar a la luna, ¿no? Y vaya si es difícil llegar a la luna, ¿no? Dicen que se llegaron, ¿no? Las pruebas así lo indican. Hubo personas que lograron ese objetivo. Bueno, este profesor decía, lograr el ideario constitucional, ¿no? Sobre todo a la luz del federalismo, un ideario muy grande, muy, muy alto, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Decía, más difícil que si quisiéramos nosotros llegar a la luna.
Bueno, entonces, proponernos ese régimen jurídico uniforme, vaya si es una tarea complicada, pero sí, en todo caso, que vale la pena, ¿no? Porque no es poca cosa que todo habitante de la nación sepa a qué atenerse frente al Estado, ¿no? Le tocó o decidió vivir en un país federal, que además en el año 94 le dio autonomía a sus municipios, con lo cual hay municipios que también pretenden, ¿no? Ostentan la idea de dar su propia configuración a la teoría del acto administrativo, y entonces fíjense qué difícil es tener un régimen jurídico uniforme. De todos modos, la Corte Suprema ha funcionado como catalizadora, ¿no? Y entonces, si bien tenemos todas las jurisdicciones provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, a través del recurso extraordinario, y sobre todo el recurso extraordinario por arbitrariedad, ¿no? Porque sabemos que el derecho local no habilita a la Corte Suprema, con lo cual no tenemos un tribunal que sea formalmente catalizador de la teoría del acto administrativo para todas las jurisdicciones. Sin embargo, a través de la vía de la teoría de la arbitrariedad, la doctrina de la arbitrariedad, la Corte en los últimos 50 años ha entrado y mucho a revisar sentencias del derecho local, y por eso en la jurisprudencia de la Corte podríamos decir que tenemos una síntesis catalizadora de en qué punto está la teoría del acto administrativo en nuestra jurisprudencia. Bien, sabemos que el texto de la ley es del año 72, ¿no? Entonces podríamos decir que desde el año 72 sabemos que el artículo 7 de la ley, ¿qué establece? Los requisitos esenciales, ¿no? Ahora, ¿sorprendió el texto de la ley con esto? ¿Lo sacó de un repollo? ¿Cómo es que propuso esto? No definió acto administrativo, sin embargo, dijo cuáles son sus requisitos esenciales, dice, ¿no? Y se los conoce como elementos esenciales del acto administrativo, es decir, que tienen que estar, ¿no? Tienen que necesariamente estar para que se configure un acto plenamente válido. Y entonces les preguntaba yo a ustedes, ¿esto de dónde salió? Y leyes provinciales, en materia de derecho público, muchas veces el derecho provincial va en avanzada, ¿no? Y después recepta el Estado Nacional. Y también el legislador muchas veces va por detrás de la jurisprudencia, ¿no? Y la doctrina, ¿no? Y en este caso, bueno, el texto de la ley siguió la comisión redactora dice expresamente que siguió la obra del profesor Marinhoff, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, la fuente inmediata de estos elementos es la obra del profesor Marinhoff, y es correcto, pero Marinhoff toma esto de la doctrina precedente, ¿no? Y así entonces podemos reconstruir que esto viene de más atrás, viene de doctrina y legislación previa, y también por reflejo del derecho privado y los elementos del acto jurídico. Ahora, si hay un precedente que mencionar, y quizás ya lo mencionaron en este curso, para este tema, es, a ver, ¿alguien le suena qué caso voy a mencionar para hablar de elementos del acto administrativo o no? Seguramente quizás mencionaron en la primera clase el caso Los Lagos, ¿no? del año 41. Quizás es uno de los casos donde la Corte termina de darle una suerte de autonomía científica al derecho administrativo, ¿no? Como rama del derecho.
¿no? Porque claramente ahí lo distingue como un régimen distinto al del derecho privado, ¿no? Sin embargo, con vasos comunicantes, ¿no? En este caso, para juzgar qué tema, ¿cuál era el tema que estaba planteado en el caso de los lagos? Nulidad de un decreto. Bien, de un decreto del año 1917, ¿no? Que había declarado la caducidad de unas registraciones de inmuebles, de campos en la Patagonia, y entonces se pide la nulidad de este decreto. Y se pide... ¿Cuándo se pide? 17 años después. Bien, 17 años después, ¿no? En el año 34, ¿no? Se interpone una demanda por Ganadera Los Lagos que pretende, dice, no, este decreto es nulo. Y entonces el Estado Nacional, cualquiera de ustedes que hubiera dicho en la contestación de demanda, no, esto, opongo excepción de prescripción. Entonces llega a la Corte, ya lo había tratado primera instancia y Cámara revoca primera, ¿no? En primera habían dicho que esto había estado prescripto, en Cámara se revoca primera instancia y la Corte revoca la Cámara. ¿Y qué dice en particular? ¿No? Es un fallo de los que siempre vale la pena leer. Antes de hablar de elementos para distinguir las ramas del derecho, y creo que es algo útil, ¿no? como marco, dice: las reglas de los artículos 1037 y siguientes del Código Civil acerca de las nulidades de los actos jurídicos, si bien no han sido establecidas para aplicarlas al derecho administrativo, sino al derecho privado, nada obsta para que, representando aquellas una construcción jurídica basada en la justicia, su aplicación se extienda al derecho administrativo, cuyas normas y soluciones también deben tender a realizar aquella, la justicia, con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye la substancia de esta última disciplina. Entonces, fíjense cómo la categoriza como disciplina, ¿no? Es una disciplina, piensen que acá en el 41 ya hacía quizás 20 años que en la Universidad de Buenos Aires ya se enseñaba derecho administrativo, ¿no? Bielsa cuenta que vino en tren a la UBA a proponer, ¿no? su programa para enseñar derecho administrativo. Antes se enseñaba derecho constitucional y derecho público municipal y provincial, ¿no? Pero no derecho administrativo. Bueno, se impone académicamente la idea de un derecho administrativo, hay que estudiar derecho administrativo, ¿no? como disciplina, y la Corte recepta entonces, ¿no? Estando madura ya esta cuestión, la idea de una disciplina. Y dos considerandos más abajo dice que desde luego las nulidades en el derecho administrativo, como en el civil, se consideran respecto de los distintos elementos que concurren a la formación del acto considerado. Fíjense cómo acá habla la Corte de los distintos elementos que concurren a la configuración del acto considerado. Esto es, a la competencia del funcionario que lo otorgó, al objeto o finalidad del mismo y a las formas de que debe hallarse revestido. Entonces, fíjense, la Corte en 1941 habla de la competencia, del objeto, de la finalidad y las formas de que debe estar revestido. Entonces, cuatro elementos que aún hoy están presentes, ¿no? en el texto legal, casi de manera acabada, ¿no? Digo casi porque falta un elemento clave fuerte, ¿no? como es la causa, ¿no?
la causa del acto administrativo, ahora vamos a hablar de eso. Y en las formas podríamos decir que está tratado acá la forma no tanto como está tratada en el artículo 7, ¿no? Que es 8, porque en el 8 está expresamente tratada la forma stricto sensu, ¿no? Que tiene que ser por escrito, ¿no? Con fecha y firma del funcionario, sino en sentido amplio, más en el sentido del artículo 14, que habla de nulidades. Mayral en un momento, en una publicación de comienzos de los 90, señaló, o del fines de los 80, que una suerte de inconsistencia entre el capítulo de los elementos con el régimen de la invalidez. Si me estoy metiendo un poco en invalidez, pero si una buena técnica legislativa hubiera exigido, ¿no? Dice, que recepte de manera simétrica los vicios, ¿no? Que se prevé en el artículo 14, inciso B, respecto de cada uno de los elementos, y sin embargo solamente se habla de formas en el 14, formas esenciales, y en el 7 y 8, por un lado se habla de formas, pero por otro lado se habla de procedimientos previos, los procedimientos esenciales, ¿no? Y en el artículo 11 de la publicidad. Entonces, uno podría decir, más allá de la crítica que desde la técnica legislativa puede hacerse, la realidad es que sí se verifica en términos reales una simetría. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser. Lo cierto es que forma en sentido amplio nos exige también comprender lo que en el texto de la ley, artículo 7, dice procedimientos esenciales, ¿no? Y entonces, si vamos al artículo 7 de nuestra ley nacional, que también es simétrico en el artículo 7 de la ley de la ciudad, dice: los requisitos esenciales del acto administrativo son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes, y se enumera, ¿no? Ser dictado por autoridad competente, competencia, causa, deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. 3, objeto. El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible. Debe decidir todas las peticiones formuladas, pero pueden involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Procedimientos. Entonces acá podríamos comprenderlo en la forma en sentido amplio, ¿no? Mencionado en el caso Los Lagos. Antes de la emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes del asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. Motivación. 6, perdón. Deberá ser motivado expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B del presente artículo, la causa, entonces la expresión de la causa y la finalidad. Y finalidad, inciso F, habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. Los contratos, y hay un párrafo final, ¿no?, separado de este listado de incisos, dice: los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones administrativas se regirán por sus respectivas leyes especiales,
sin perjuicio de la aplicación, tengo la ley vieja, analógica decía acá, dice directa, ¿no? Ahora, de las normas del presente título, si ello fuere procedente. Vieja, y vaya que es vieja, porque ya lleva 18, 19 años, ¿no? El cambio. Bien, entonces, el texto legislativo recepta la doctrina, recepta la jurisprudencia y establece entonces cuáles son los elementos esenciales. Dice, ¿no? Es fuerte la palabra esencial, ¿no? Lo que está en la esencia, ¿no? Lo que hace, la esencia es aquello que hace que algo sea lo que es, ¿no? Entonces, es un término que nos lleva a terrenos de filosofía, ¿no? De filosofía, no me quiero meter en terrenos ajenos, pero a ontología, ¿no? A la composición del ser, ¿no? Entonces, acá jugó una ficha fuerte el legislador, ¿no? Porque dice cuáles son los elementos esenciales. Entonces, y comienza por la competencia. La competencia, entonces, que es clave, ¿no? La competencia se suele estudiar en las carreras de grado cuando se ve acto administrativo. Es probable que cuando vean competencia ya lo hayan visto antes, ¿no? Porque en general los programas de nuestras universidades suelen comenzar con alguna bolilla previa que habla sobre principios de organización administrativa y entonces suele tratarse específicamente la competencia y la jerarquía como dos principios generales de organización administrativa. Ahora, esa foto que podríamos decir es el Google Map, ¿no? Y estudiado así a lo lejos, la competencia, uno puede hacer el zoom, ¿no? Y ir a ver esa competencia en un acto administrativo, es decir, una declaración concreta y específica que produzca efectos jurídicos sobre el particular, y ahí se ve la competencia, ¿no? Como elemento del acto administrativo. Entonces, fíjense, una noción de competencia que hace a la organización del Estado, ¿no? El principio de competencia, sirve a la vez para leer la juridicidad, la microjuridicidad del acto administrativo. Entonces, así como, ¿no? Entonces, estudiar el acto administrativo como un todo es lo que se está haciendo en este curso. Ahora también el acto administrativo está dentro de un todo más grande, ¿no? De un todo más grande, que es la actividad administrativa, ¿no? Entonces, y también tiene que haber relación, también tiene que haber coherencia. En este punto, ¿no? Hay una coincidencia, ¿no? Hablar de función administrativa que implica ejercer competencia administrativa en el acto administrativo debe existir como elemento esencial de su constitución, ¿no? Y entonces vale tratar y vale refrescar los principales postulados o características de la competencia, en este caso como elemento del acto administrativo, ¿no? Entonces, como la competencia suele hacerse un parangón con la jurisdicción, ¿no? Es la medida de la jurisdicción que tiene cada órgano estatal, ¿no? Y que ejerce cada funcionario público. Se puede definirse como el conjunto de poderes, facultades, atribuciones que el ordenamiento jurídico le atribuye a un órgano o ente estatal, ¿no?
poderes, facultades o atribuciones. Quizás poderes es la palabra que más le encaja, ¿no? Si decimos facultades, sí, son facultades, pero son facultades fruto de prerrogativas públicas, ¿no? No son facultades semejantes a la de las personas físicas, ¿no? Podríamos decir que la persona física cuenta con facultades de actuación, fruto de su capacidad de derecho y su capacidad de hecho que tiene reconocida, ¿no? Y si uno cala un poco más hondo, fruto de su condición de persona. Y si uno cala más todavía, esa condición de persona, ¿no? Se le reconoce en función de su dignidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo la facultad que en definitiva lleva a Juan Pérez a firmar un contrato, bueno, deriva de esa condición de persona, ¿no? Y de esa cualidad como ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Que le da su propia dignidad y que la Constitución le reconoce. La Constitución le reconoce, ¿no? Se goza de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, dice el 14, y el 28 va a decir, ojo, que las leyes que reglamenten su ejercicio no pueden ser irrazonables, porque sobre texto de reglamentar un derecho no se lo puede bloquear, anular, ¿no? o impedir su ejercicio irrazonablemente. Entonces, es bien distinto, ¿no? La facultad de las personas físicas de la facultad que ejerce un órgano competente, ¿no? Es una facultad que proviene de un poder público, ¿no? Un poder que y ese poder está atribuido por el ordenamiento jurídico. Entonces ya no es la dignidad humana, no es poseer 46 cromosomas lo que da esa cualidad, sino que es el ordenamiento jurídico, ¿no? Y por eso, dentro de los 3 caracteres que se le reconocen a la competencia, se dice la competencia es objetiva, no surge de manera subjetiva por el funcionario que la ejerce, sino que proviene del ordenamiento, es objetiva y proviene ¿de qué ordenamiento? Bueno, el artículo 3 de la Ley de Procedimientos dice de la Constitución, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Entonces, la Constitución, las leyes y los reglamentos. Dictados en su consecuencia, alguien podría decir, ¿dictados en su consecuencia de la ley o dictados en consecuencia de la Constitución? En su consecuencia. Me falta acá un pizarrón y lápiz. Yo soy más antiguo, soy de tiza, ¿no? Y me está faltando poder hacer ese dibujo. Pero... ¿se puede pedir? Bueno, con marcador, sí, sería muy bueno porque para que no queden en el aire las ideas. Ahora vamos a pedir, a ver, el señor, ¿podrá pedir, si pudiéramos pedir una pizarra para... Bueno, a ver alguien que esté ahí si puede, a ver algún caballero ahí, bueno, ahí está, listo, gracias. Bien, entonces... Constitución, dice el artículo 3, la Constitución, las leyes y los reglamentos dictados en su consecuencia. En su consecuencia, ¿condiciona a reglamentos o condiciona a toda la frase, en particular también a Constitución? ¿No? Esa podría ser, porque alguien sostuvo una posición, podría ser restrictiva, ¿no? Que la competencia solo deriva de los decretos reglamentarios de ejecución de leyes, ¿no? Esa podría ser una hipótesis, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que a 40 años y un poco más, creo, del dictado de la ley,
la realidad es que la competencia surge de todo el ordenamiento, de las normas, podríamos llamarle primarias. Podríamos desde ya incluir, por ejemplo, a los tratados, ¿no? Los tratados internacionales también asignan competencia. Podríamos incluir claramente a los reglamentos delegados y los reglamentos de necesidad y urgencia que fueron reconocidos por la jurisprudencia y después por la Constitución Nacional a modo de excepción, ¿no? Primero está la prohibición. Decía sobre la expresión del artículo 3, ¿no? Que habla de competencia. La realidad es que todo el ordenamiento asigna competencia, ¿no? Podría, si la potestad reglamentaria asigna la competencia, un reglamento de ejecución de leyes, no cabe duda porque es la hipótesis de mínima, ¿no? En la interpretación de la ley. Ahora, un DNU no cabe duda que podría asignar competencia, en tanto sea válidamente dictado, tiene rango de ley, ¿no? Un decreto, un reglamento delegado, en tanto sea válidamente dictado, también tiene jerarquía de ley y por lo tanto también asigna competencia. ¿Un reglamento autónomo podría asignar competencia? Entonces quizás la respuesta a esta pregunta esté en la aceptación misma de la categoría. Bien, perfecto. Bien, bárbaro. Perdón, que Sí, estamos cruzando. sí, no pasa nada, cosas que pasan. Contingencias. Quizás sea entonces la hipótesis más dudosa, no está aclarado en la ley, no está siquiera tratado en la jurisprudencia, tampoco lo vi planteado en la doctrina, pero pensándolo con ustedes, ¿no? Si uno admitiera la categoría de la zona de reserva de zona de reserva de la administración y por lo tanto diera andamiaje a la categoría de los reglamentos autónomos, entonces quizás podríamos concluir que también nace un estrato de competencia, por mínima que sea, ¿no? en el funcionario a quien está dirigido un reglamento autónomo, o a los empleados o agentes que estén emitidos. Como contracara de esto, ustedes me podrían decir, que ya son expertos en la materia porque vieron clase 1 y clase 2, que el acto administrativo produce efectos sobre los particulares, pero como un reglamento autónomo puede tener fuerza jurídica para incidir en el derecho de los particulares, quizás sea el punto más crítico y entonces podríamos responder que de un reglamento autónomo no pueden hacer competencia, ¿no? Eso podría llegar a ser. Ahora uno podría decir, bueno, podrían hacer competencia para ampliar derechos y no para restringir. Podría ser. No lo sé. Parecería que o no, si uno se pone rígido, ¿no? Podríamos cuestionar que de un reglamento autónomo nazca competencia. Bien, es uno de los tantos temas que exigen pensar, ¿no? Hay quienes ponen en crisis la noción misma de reglamento autónomo y entonces se liberan de esta problemática. Ahora, si la asumimos como tal y la consideramos válida en nuestro ordenamiento jurídico, entonces nos podría generar la duda de si un reglamento autónomo puede generar, atribuir competencia.
hay hipótesis más complicadas, ¿no? Los usos y costumbres pueden atribuir competencia. A la luz de la ley, no. Sin embargo, la costumbre, si la costumbre, sabemos que, digamos, el nacimiento del derecho administrativo es casi lo más opuesto, ¿no?, a la costumbre que hay, ¿no? Es el reino del principio de legalidad, ¿no? Entonces, en algún sentido, toda la génesis del Consejo de Estado francés, ¿no?, post-revolución francesa, la idea de la fuerza del principio de legalidad es justamente romper las costumbres imperiales, ¿no?, del imperio y del rey. Entonces, por costumbre, no, tiene que haber ley, ¿no?, que marque la conducta administrativa. Ahora, eso que así se diseñó primigeniamente el derecho administrativo, la realidad es que mucho tiene nuestro derecho administrativo del ejercicio de la función anterior, ¿no? Entonces, desde el principio de ejecutoriedad, ¿no?, que uno podría decir, bueno, esto proviene de la fuerza que tiene la decisión del Estado, ¿no?, pero también de la costumbre. Y entonces la costumbre, incluso en el derecho civil, del Código de Napoleón y demás, ¿no?, que empezó a clasificar, bueno, secundum legem, praeter legem, contra legem, ¿no?, los tres tipos de costumbres. ¿Cuál es la que está objetada por el ordenamiento jurídico? Bueno, el derecho privado tiene su visión, ¿no?, y lo cierto es que el derecho administrativo, por más contrario a la costumbre del modo en que nació, lo cierto es que muchos ordenamientos legales remiten a la costumbre. Y quizás no estamos tan acostumbrados en las leyes locales o federales internas, pero en el derecho internacional sí, ¿no? Me viene a la memoria, por ejemplo, un dictamen de la Procuración del Tesoro de actas de vuelo, autorizaciones de vuelos y aterrizajes intermedios, ¿cómo se llaman?, de escalas, ¿no?, entre líneas aéreas entre Santiago de Chile y Buenos Aires, ¿no? En la década del 90 llega un dictamen, un expediente administrativo, y había que ver si un acta acuerdo que había firmado un subsecretario de Transporte con un secretario de Transporte de Chile era válida o no. Y lo que dice el subprocurador que firmó en ese caso, el doctor García Puyés, hizo valer el artículo 7 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, donde se dice que un acuerdo es válido, ¿no?, si está firmado primero, dice, por quien ejerce la plenipotencia del Estado, ¿no?, y se presume que la tiene el Poder Ejecutivo, el jefe de Estado de los países. También quienes tienen otorgado expresamente la plenipotencia, pero el punto 2b del artículo 7 dice, o cuando de la práctica surja, ¿no?, que ese tipo de rango de funcionarios celebraba acuerdos, ¿no? Y entonces uno se dio por válida un acta acuerdo firmada por un subsecretario, ¿no?, con su par chileno, donde se hace mérito de que 7 veces ya se habían celebrado ese tipo de acuerdos, ¿no? Hacía más de 15 años que se venía regulando la frecuencia de vuelos y escalas, ¿no?, entre Buenos Aires y Santiago, con escala en Mendoza y demás, distintas frecuencias de vuelo a través de actas de subsecretario. Y entonces dijo, bueno, a la luz del artículo 7.2b de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, este funcionario era el competente. Entonces, fíjense cómo también algo como la costumbre o la práctica, ¿no? La costumbre es algo más todavía que la práctica, ¿no?, porque
La costumbre tiene que tener, ¿no?, la opinio iuris, no solamente la reiteración de actos, sino la conciencia de obligatoriedad, ¿no?, según recuerdo. Y lo cierto es que entonces eso que parece tan extraño al derecho administrativo clásico francés, ¿no?, hoy en día la realidad, ¿no?, nos hace reconocer como fuente de competencia. Bien, también la competencia, para seguir y no detenernos aquí, ¿no?, es muy importante la distinción, ¿no?, la competencia en razón de la materia, del territorio, ¿no?, del tiempo, ¿no?, y del grado, distintas formas de determinar la competencia, ¿no?, que son relevantes a la luz del régimen jurídico aplicable, ¿no? Y esto no es menor, no me voy a meter en una temática propia del régimen de invalidez, pero solamente lo menciono para linkearlo en su momento ustedes, ¿no? El artículo 14 prevé un supuesto distinto para cuando la incompetencia en razón del grado hubiera estado, ¿no?, cuando la delegación de una competencia hubiese estado permitida o no permitida, ¿no? Acá les menciono delegación, ¿no?, una delegación que es otro término vinculado con la competencia, un término que también se las trae porque tiene bastantes acepciones distintas y manifestaciones distintas en nuestro derecho. Antes de terminar la referencia, abro acá un paréntesis y lo cierro, ¿no?, después. Dijimos que la competencia es objetiva, es obligatoria, segundo carácter, no lo había mencionado antes, pero sí está relacionado, a diferencia de la persona física que puede o no contratar, si quiere o no, está en su esfera de facultades hacerlo o no. Acá es obligatorio, ¿no? Quien ejerce la función administrativa debe actuar, ¿no?, salvo que el ejercicio de esa determinada competencia sea de ejercicio discrecional y la discrecionalidad recaiga en el obrar o no obrar, ¿no? Pero la discrecionalidad, puede haber discrecionalidad quizás en hacerlo de un modo u otro, pero obligatoriamente hay que hacerlo. Estoy hablando acá en que sea obligatoria en un paso anterior, en obrar o no obrar, ¿no? Entonces, solo en ese caso podría haber una opción por el lado del funcionario de actuar o no actuar, si no es de ejercicio obligatorio. Y el tercero es improrrogable con las excepciones que da la ley de avocación o delegación. En el caso de la avocación, ¿no?, se presume, salvo que esté expresamente prohibida, o de la naturaleza del acto surja que no es susceptible de avocación por la configuración que tiene el órgano inferior. Pero en el caso de la delegación es al revés, ¿no? Está prohibida salvo que esté expresamente permitida. Y acá estamos hablando de delegación. ¿De qué delegación? ¿Delegación? Delegación de competencia. ¿Pero qué más? ¿Qué otro? No está mal, está bien. Pero delegación de competencias administrativas. Bien, administrativas. Y esto no está mal hacer esta distinción porque tenemos que estar atentos, ¿no? Si somos abogados de derecho público, no es lo mismo durazno que pelón, ¿no? Alguien que lo mira de lejos puede decir, bueno, o naranja que mandarina, o de lejos puede parecer, pero si uno tiene ojo clínico hay que distinguir, ¿no? Delegación administrativa. ¿De qué se distingue la delegación administrativa? ¿De la delegación? Legislativa.
esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Si uno tuviera que dibujar la delegación administrativa, parecería que uno podría dibujarlo en sentido vertical, ¿no? Porque es la autoridad, el órgano superior que encomienda al órgano inferior el ejercicio de una actividad administrativa, en tanto esté permitida. ¿Cuál es el régimen jurídico de la delegación administrativa? Artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, donde dice que solo se admite cuando esté expresamente permitida en la norma que asigna competencia. Distinta es la delegación legislativa. La delegación legislativa, si la tuviéramos que dibujar, quizás la tendríamos que dibujar de manera horizontal, ¿no? Donde el poder legislativo encomienda al poder ejecutivo, ¿no?, en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases que prevé el Congreso, el dictado de una norma de contenido legal, ¿no? ¿Y cuál es el régimen jurídico? El artículo 76 de la Constitución. Hay otras delegaciones que también tenemos que tener en la cabeza, ¿no?, si somos expertos en esto. ¿Qué otra delegación? Quizá la podemos poner acá arriba. ¿Delegación? ¿Judicial? A ver, ¿cuál es? Jurisdiccional. Bien, la vamos a poner acá. Delegación jurisdiccional. Ahora vamos a ver. Yo iba a otra, pero ahora volvemos a esta. Volvemos a esta. Yo iba a la delegación de las provincias a la nación. ¿Y cuál es el régimen jurídico de la delegación de las provincias de la nación? Y bueno, casi toda la Constitución. Toda la primera parte de la Constitución es el poder delegado de las provincias a la nación, ¿no? Y bueno, en términos legislativos, el artículo 75. Todos los incisos del artículo 75 son materia delegada. En cambio, lo no delegado, ¿no?, está en la última parte de la Constitución, 120, no sé cuál en adelante, pero 124 sobre todo, ¿no? Pero también están las potestades concurrentes. Entonces, ahí todo ese es el régimen de la delegación provincias-nación, tiene que ver este tipo de nociones constitucionales, potestades exclusivas de las provincias o potestades reservadas, potestades delegadas, potestades concurrentes. Y vaya si se las trae este tema, ¿no?, para los que se dedican a ecología, para los que se dedican a coparticipación de impuestos, ¿no? O sea, materias bien grosas, bien pesadas, el partido lo juegan acá. Nosotros, yo un poco llegué tarde y yo vengo del Poder Judicial, pero estoy con licencia y trabajo en el Ministerio de Hacienda. Anteriormente también había trabajado en la Procuración del Tesoro, con lo cual tengo mi corazoncito partido, ¿no?, en los dos lugares, en la justicia y en la administración. Uno, desde el derecho administrativo duro de todos los días, bueno, está muy acostumbrado a esto y a veces a esto, pero si nos toca lidiar con, no sé, en el Ministerio del Interior, con las provincias, o si nos toca, no sé, el Ministerio de Medio Ambiente y demás, ¿no?, seguro que van a estar acá se van a jugar los partidos. Y yo en Hacienda muchas veces me llaman urgente por algún problema, ¿no?, también de coparticipación fuerte, ¿no? La semana pasada una audiencia en la Corte donde con el Fondo Sojero, ¿no?, la eliminación del Fondo Sojero, bueno, todos los problemas de coparticipación federal, tema de retenciones que no son comparticipables, etcétera. Todo el partido se jugaba acá, ¿no? Entonces, acá en la teoría del acto administrativo, artículo
3 y 14 sobre todo, ¿no? Porque al 3 vamos por la competencia, pero en realidad a partir del 7 se habla del acto administrativo propiamente dicho. Lo que pasa es que la competencia, como les dije, tiene un plano macro y un plano micro, ¿no? El 3 está hablando del plano macro, pero es lo mismo, es la misma realidad, ¿no? El 3 y el 14 están hablando de la delegación administrativa, ¿no? La vertical. Vamos a ver en los trabajos sobre el final de hora cómo no es tan fácil y hay muchos casos que combinan estos dos y a veces con esta también. 3 tipos de delegaciones, ¿no? Podemos decir delegación es un término análogo, ¿no? No es unívoco, ¿no? Hay que ver de qué delegación estamos hablando para determinar su alcance. ¿Tienen una razón análoga a todas estas realidades? Sí, tienen una razón análoga, que es la idea de encomendar el ejercicio de algo. Pero bien diferente es el modo de encomendar que tienen las provincias a la nación del modo que tiene el Poder Legislativo al Ejecutivo y del modo que tiene un órgano superior a un órgano inferior. Y yendo a la observación de la compañera, también delegación de jurisdicción, ¿no? 75, inciso 24 de la Constitución Nueva habla de delegar en tratados de integración regional, que deleguen competencia y jurisdicción. No sé si alguien tomó noción de lo que dice ese artículo, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? El tema ahora, tapa de los diarios de ayer, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? un convenio con la Unión Europea? ¿Qué significa el Mercosur? Tomarse en serio el Mercosur. Lo que dice, tiene un régimen bien específico y dice que incluso le marca la jerarquía de normas, ¿no? Una norma derivada del Mercosur tiene jerarquía superior a una ley, ¿no? Lo dice el 75-24. Una resolución de ministros del Mercosur tiene jerarquía superior a una ley. Entonces, fíjense cómo depende de qué delegación hablamos, hay distinto régimen jurídico. Bien, cierro el paréntesis que hace 10-15 minutos abrí y seguimos. No me acuerdo bien cómo lo abrí. ¿Cómo? Bien, entonces, bien, la competencia entonces exige, y yo les decía que no me quiero meter y ahondar en un tema de nulidades, pero sí no dejar de vincularlo para que le presten atención, ¿no? El artículo 14, inciso B, dice que todo vicio, ¿no? Conlleva, es nulo de nulidad absoluta el acto, ¿no? Que padece de un vicio de incompetencia en razón del grado, ¿no? También de la materia, del territorio, ¿no? Del tiempo y del grado, ¿no? Salvo, dice, en este último caso, cuando la delegación hubiese estado permitida pero no ejercida, porque si hubiese estado permitida y ejercida, no hay vicio, el acto es plenamente válido, ¿no? Pero si estaba permitida pero no ejercida, entonces el acto padece de un vicio de incompetencia en razón del grado, que conlleva un supuesto de nulidad relativa, dice, ¿no? Anulable la nulidad relativa, es decir, no cae dentro del artículo 14 que fulmina con la nulidad absoluta. Bien, entonces fíjense, la competencia es un tema bien interesante que podríamos detenernos y pasar acá a delegados y reglamentos delegados y DNU, que es quizás el acto que más desafía al vicio de incompetencia, digamos, es la norma que más desafía el vicio de incompetencia, ¿no? Porque
ya no es una cuestión de grado, de materia, de tiempo o territorio, sino se está ejerciendo una potestad asignada a un poder distinto del Estado, ¿no? Entonces, por eso son dos instrumentos muy bravos, ¿no? Son muy fuertes, el DNU y el reglamento delegado, porque en alguna terminología, ¿no? Se ejercen, si no estuvieran válidamente dictados, se ejercen con incompetencia absoluta, dijo en algún caso la Constitución Nacional. Incompetencia absoluta, como diciendo, es el mamarracho más grande que... Bueno, esto se dijo hace mucho y uno podría leer y estudiar la incompetencia a la luz de esta jurisprudencia, ¿no? En el caso Delfino, por ejemplo, está prohibido transferir el poder de hacer la ley, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo es máximamente incompetente para hacer una ley, ¿no? Bueno, después viene todo el desarrollo de los reglamentos que admitieron, ¿no? La delegación impropia, etcétera, y luego el artículo 76, etcétera. Es una gran avenida por la que podríamos seguir. Pero avanzo para poder cerrar en el break y avanzar. El segundo elemento, antes de seguir, una pequeña mención para después volver en los trabajos prácticos en la segunda parte, es la idea de las reglas de atribución de la competencia, ¿no? Acá también es importante tener en cuenta la competencia puede nacer, si bien opera como excepción, ¿no? A diferencia de las personas físicas que como regla tienen capacidad de hecho y de derecho, por lo tanto actúan, ¿no? Y salvo que una ley prohíba algo, tienen capacidad, tienen facultad para actuar, ¿no? Salvo que una ley, dice el artículo 19 de la Constitución. Acá es al revés, ¿no? Un funcionario solo puede actuar en aquello que tenga competencia, ¿no? El paradigma es absolutamente inverso. Solo puede actuar en la medida de su competencia. Ahora, esa atribución de competencia puede ser atribuida de manera expresa en la norma, puede estar atribuida de manera implícita en lo expreso, o puede estar atribuida de manera inherente en el objeto del órgano que actúa, ¿no? De conformidad con el principio de especialidad que tiene ese órgano, ¿no? Entonces, podría no surgir de la letra expresa, podría no estar implícito en lo expreso, pero si está dentro de los fines, ¿no? De la creación de ese órgano o entidad administrativa, entonces puede reconocerse competencia para actuar. Claro que esto, la jurisprudencia dice, depende de la materia, porque si bien, no sé, en materia de salud pública, podríamos decir que un ministro, un secretario, un subsecretario puede hacer derivar de manera inherente una competencia a fin de poder realizar una contratación de urgencia para atender una epidemia nueva, ¿no? Que no esté en los catálogos ni en ningún lado, uno podría ir a la finalidad del órgano y entonces reconocer competencia. Distinto sería el caso de la aplicación de una sanción y decir que porque está inherente, ¿no? En el objeto voy a aplicar una multa, no prevista. Esto acá puso límite la jurisprudencia, esto no está previsto en el ordenamiento, ¿no? Entonces es la riqueza y la dificultad a la vez que tiene la complejidad del mundo práctico, ¿no? La jurisprudencia en el caso FDM, Management contra Estado Nacional del 2014, Sala 4, ¿no? Dice, bueno, en materia sancionatoria no podemos aplicar este tercer modo de atribución de competencia.
¿no? Por analogía, de manera inherente en la finalidad del objeto, reconocer una potestad sancionatoria. No, la lógica jurídica nos dice que, bueno, en materia sancionatoria, si bien no es derecho penal, bueno, el principio de analogía no podemos aplicarlo per se, etcétera. Hay que ir en fin, tiene que estar la jurisprudencia, ¿no?, que reconoce que tiene que estar la conducta y la infracción reconocidas en la norma, etcétera. Y el último punto, prometo, y cambiamos de tema, es que también se relaciona con la competencia el ejercicio de facultades discrecionales, ¿no? Entonces, también cuando se habla de discrecionalidad, se está hablando de hay un nexo conector con la competencia. Ya vamos a ver que la discrecionalidad, y acá me anticipo a un tema que mencionaré de acá a unos minutos, reside en el objeto. Pero de donde nace es de la competencia. Hay que ser competente para poder dictar un acto cuyo objeto sea discrecional. No sé si hablaron de esto en las primeras clases, la actividad parcialmente discrecional es aquella que admite dos o más soluciones igualmente válidas. Bueno, quien puede dar esas dos o más soluciones igualmente válidas necesita tener competencia para hacerlo, ¿no? Es un requisito. Bien. Paso ahora para organizarnos, la clase va hasta las 6, ¿no? ¿Tenemos un break de media hora? Si están de acuerdo, lo achicamos a 20-25 minutos, porque no...